A veces sentimos un nudo en el estómago o una presión en el pecho y lo primero que hacemos es intentar pensarlo para que se vaya. Le ponemos etiquetas, es estrés, es ansiedad, pero ¿y si te dijera que ese nudo no es un problema a resolver, sino un mensaje esperando ser leído? Nuestro cuerpo nos está hablando constantemente, pero la pregunta es, ¿hemos aprendido a escuchar lo que nos dice? Hoy vamos a explorar precisamente eso, esa comunicación silenciosa pero increíblemente poderosa que todos llevamos dentro. Piensa un momento. Seguro que te suena esa sensación tan particular en el estómago justo antes de tomar una decisión importante. Y no es hambre, ni que algo te haya sentado mal. Es otra cosa, como una especie de brújula interna, una sabiduría del cuerpo que se manifiesta mucho antes de que podamos ponerla en palabras. O, por ejemplo, ese nudo en la garganta que aparece de repente y que no hay forma de explicar con la lógica. Tu cabeza te puede estar diciendo tranquilidad, que todo está bien, pero tu cuerpo sabe, siente, que hay algo que no termina de encajar. Bueno, pues esta desconexión entre lo que sentimos y lo que pensamos tiene un porqué muy claro. Y es que vivimos en una cultura que básicamente nos ha entrenado para ser cabezas con patas, literalmente. A ver, ¿cuál es nuestra caja de herramientas por defecto? Pues la puramente mental. Nos ponemos a analizarlo todo, venga a hacer listas interminables de pros y contras, a rebuscar en el pasado a ver si encontramos una respuesta lógica, o sea que funcionamos siempre desde el intelecto, ignorando por completo otras fuentes de información. Pero claro, ignorar estas señales tiene un coste, y uno muy alto. Esta cita del doctor Bernie Siegel lo deja clarísimo. Ignorar de forma sistemática nuestra sabiduría interna puede acabar siendo patológico. Y es que el cuerpo, en un intento desesperado por hacerse oír, puede llegar a enfermar. Es una llamada de atención muy seria. La buena noticia es que no tenemos por qué vivir así, en esa desconexión. Hay una forma de reabrir ese canal de comunicación, y la práctica que vamos a explorar hoy para conseguirlo se llama focusing. Pero ojo, el focusing es mucho más que una simple técnica. Es el arte de soltar el mapa mental, ese que está lleno de teorías y de lo que debería ser, para empezar a sentir el terreno real bajo los pies. El cambio es brutal. Pasamos de analizarlo todo a experimentarlo directamente. Y esta práctica, además, se basa en un proceso muy claro. Es un camino de 6 pasos, o si lo prefieres, 6 revelaciones clave que nos guían de vuelta a nuestro interior. 6 llaves para reconectar. Así que el viaje que empezamos ahora mismo nos va a llevar a descubrir esas 6 revelaciones de Eugene Gendlin, el psicoterapeuta que lo desarrolló. Son ideas capaces de transformar por completo la relación que tenemos con nosotros mismos. Así que, ¿empezamos a escuchar de verdad? En el focusing no buscamos explicaciones lógicas, buscamos sensación sentida. Es ese lenguaje oculto del cuerpo que no usa palabras, sino texturas, temperaturas y pesos. Es ese algo que está ahí, justo debajo de tus pensamientos, que es mucho más vasto que una simple emoción. Pay close attention to this segment, right here. I've carried this burden for so long I didn't realize. I think I finally understand. A ver, ¿a quién no le ha pasado eso de tener una sensación rara en el estómago justo antes de decidir algo importante? O no sé, un nudo en la garganta que no hay forma de explicar con palabras, aunque la lógica nos insista en que, oye, que todo está bien. Pues fíjate, esas son señales de una sabiduría que la verdad solemos pasar por alto. Es que nuestra cultura, en cierto modo, nos ha entrenado para ser como cabezas con patas. Buscamos las respuestas en el intelecto, venga a hacer listas, a analizar el pasado. Pero llega un punto en que pensar más, darle más vueltas, no solo no ayuda, sino que de hecho nos aleja de la verdadera solución. Y es justo ahí donde la mente lógica, pues, se agota. Intentar resolverlo todo con la razón puede llegar a ser súper frustrante. Y es que hay un conocimiento más profundo, uno que no se encuentra en los pensamientos, sino que está en el cuerpo. Vale, vamos a profundizar un poco aquí, porque una cosa es tener un mapa mental de un problema, con sus listas de pros y contras y todo eso, y otra muy distinta es sentir el terreno real, o sea, las sensaciones físicas que ese problema nos provoca por dentro. El mapa son los datos, sí, pero el terreno es la experiencia vivida. Para entender cómo podemos acceder a este terreno real, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la Universidad de Chicago, en los años 60. Allí, un psicólogo y filósofo llamado Eugene Gendlin hizo un descubrimiento que, de verdad, revolucionó la psicología. Gendlin se dedicó a analizar miles y miles de horas de terapia grabada, y lo que quería saber era algo muy concreto.
¿Qué marcaba la diferencia entre los pacientes que de verdad cambiaban y los que se quedaban atascados año tras año en lo mismo? Y la respuesta no estaba donde todo el mundo buscaba. Ojo, no tenía que ver con la teoría del terapeuta ni con lo inteligente que fuera. El factor clave, el que predecía el éxito, era una habilidad que los propios pacientes ya tenían. Herlin se dio cuenta de que los pacientes que de verdad sanaban hacían algo muy curioso. Ralentizaban su forma de hablar, hacían pausas largas, como si estuvieran buscando algo por dentro. Y lo más importante, no hablaban sobre sus problemas, sino que intentaban ponerle palabras a sensaciones físicas vagas que sentían en ese mismo momento. Y aquí está el punto crucial de todo esto. El cambio no venía de analizar más y más, sino de conectar de una forma totalmente distinta. De hecho, Hendlin podía predecir quién iba a tener éxito en solo 2 sesiones, simplemente observando si esa persona conectaba con su cuerpo al hablar. A esta conexión corporal tan profunda, Hendlin le puso un nombre, y es el concepto central de todo su trabajo, la llave de todo el proceso, el Felt Sense, que podríamos traducir como sentido-sentido. El Felt Sense es, digamos, esa sensación corporal que contiene toda la complejidad de una situación. No es solo una emoción, es mucho más. Es ese algo que se siente físicamente real, un conocimiento que está ahí, en silencio, esperando a ser articulado. Pensemos en la diferencia para entenderlo bien. Las emociones primarias, como la rabia o la alegría, son como colores puros, ¿verdad? Fáciles de identificar. El Felt Sense, en cambio, es una mezcla sutil y compleja, a menudo muy vaga al principio. Es ese no sé qué que se siente en el cuerpo. Y esto se manifiesta en lugares súper concretos. ¿Quién no ha sentido alguna vez un nudo en la garganta? ¿O una pesadez en el pecho? ¿O esa agitación en el estómago, como una lavadora? Pues bien, no son síntomas médicos al azar, son, en realidad, comunicaciones de nuestro organismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se pasa de sentir esa sensación tan vaga a un cambio real? Pues el proceso tiene una especie de coreografía interna, un momento mágico en el que todo, de repente, encaja. El proceso se desarrolla así. Primero, uno se permite sentir esa sensación vaga, sin juzgarla. Luego, se busca un asidero, es decir, la palabra o la imagen perfecta que la describe, que dices, es esto. Y cuando se encuentra, ¡chas!, ocurre la magia, el Felt Shift. Es un cambio físico, una liberación de tensión que se siente como un suspiro de alivio por todo el cuerpo. Esto ilustra a la perfección la gran paradoja del cambio. Como decía Hendlin, la aceptación es el motor. No se trata de forzar nada, para nada, sino de permitir que esa sensación sea exactamente como es. Solo entonces tiene el espacio para transformarse por sí misma. Al final, todo esto se reduce a cambiar nuestra relación con nosotros mismos, a pasar de una batalla constante contra lo que sentimos a una actitud de escucha. Una escucha curiosa y, sobre todo, amable. Y la forma más simple y poderosa de empezar esta nueva relación es simplemente saludar a lo que hay dentro. A ese bloqueo, a esa ansiedad, a esa tristeza. En lugar de luchar contra ella, reconocer su presencia. Decirle hola a esa parte de uno mismo lo cambia absolutamente todo. Y terminamos con esto, con una pregunta para reflexionar. Si hiciéramos una pausa ahora mismo y lleváramos la atención hacia adentro, no para analizar, sino para escuchar, ¿qué susurros encontraríamos? La respuesta podría ser, quién sabe, el primer paso hacia un cambio profundo y de verdad auténtico. Abrirnos a la experiencia sentida es como sentarse junto a un amigo que está triste. No llegas y le das un sermón, ¿verdad? Solo te sientas a su lado. Con tu cuerpo es igual. En lugar de decir, no deberías sentir eso, le decimos, hola, me estoy dando cuenta que estás ahí. Te escucho, te doy un espacio, te hago un lugar. A ver, hay un lenguaje que todos poseemos pero que casi nadie nos ha enseñado a escuchar, y es el de nuestro propio cuerpo. Y no hablo de tener hambre o sueño, sino de una sabiduría mucho, mucho más profunda. Hoy vamos a intentar descifrar juntos ese código oculto. Seguro que esta situación suena familiar, ¿verdad? Estar ahí, atascado ante una decisión, dándole 1000 vueltas, haciendo listas de pros y contras sin fin, analizas cada ángulo, cada posibilidad, solo para acabar sintiéndote exactamente igual de perdido que al principio. Y es que aquí está el quid de la cuestión. Intentar resolverlo todo solo con el intelecto es como querer navegar un océano con un mapa de carreteras. Simplemente no funciona. La lógica llega hasta donde llega, pero por debajo de todo ese ruido mental, nuestro cuerpo ya conoce el camino.
La invitación es a dejar de usar un mapa mental para empezar a sentir el terreno de verdad, con los pies en la tierra. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto. Viajamos a los años 60, a la Universidad de Chicago. Allí, un profesor llamado Eugene Gendlin se hizo una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Por qué la terapia funciona de maravilla para algunas personas y para otras, pues, no tanto? Y lo que descubrió fue una auténtica revolución. Fijaos bien, porque lo más increíble es que el éxito no dependía del tipo de terapia ni del terapeuta, dependía del paciente. Gendlin se dio cuenta de que los pacientes que de verdad mejoraban hacían algo muy concreto. Hablaban más despacio, hacían pausas y, lo más importante, en lugar de hablar sobre sus problemas como si fueran un tema de estudio, intentaban describir una sensación, algo vago, físico que estaban notando en su cuerpo en ese preciso instante. Estaban, por así decirlo, sintonizando con otra frecuencia. Y ese algo, esa sensación vaga y corporal, es el corazón de todo este asunto. Gendlin le puso un nombre, el felt sense, o en castellano, la sensación sentida. Y este es el concepto clave que vamos a desgranar ahora mismo. Entonces, ¿qué narices es exactamente esta sensación sentida? Pues mirad, es una experiencia física en el cuerpo que viene cargada de significado. No es un dolor de estómago por algo que has sentado mal, no. Es una comunicación compleja de todo nuestro ser sobre una situación concreta. A diferencia de las emociones básicas como la rabia o la alegría, que son como colores puros, muy fáciles de identificar, la sensación sentida es más bien una mezcla sutil. Es esa cualidad de, no sé qué es, algo vago, escurridizo, que se nota en el centro del cuerpo y que contiene toda la complejidad de un tema, todo el paquete de información. Y la pregunta del millón es, ¿dónde aparece esto? Pues por lo general se manifiesta en la zona del torso. A veces, por ejemplo, como un nudo en la garganta. Esa opresión que aparece cuando hay algo importante que decir, pero que no encuentra las palabras para salir. Otras veces se puede sentir como una valla tensa en el pecho, ¿sabes? Esa pesadez que suele acompañar a una preocupación o a un deseo profundo que no se cumple. Y por supuesto, la clásica sensación de lavadora en el estómago, esa agitación que notamos antes de tomar una decisión importante. Todo esto es el borde, la frontera entre lo que ya sabemos con la cabeza y lo que aún no tiene palabras. Es, como decíamos, el susurro del organismo antes de que se vea obligado a gritar. Pero claro, todo este esfuerzo de escuchar estas sensaciones tiene una recompensa. Y es increíble. Es un momento de claridad que no es solo mental, que no es un eureka en la cabeza, sino que es algo profundamente físico. El proceso, en esencia, es sencillo. Primero, sintonizas con esa sensación. Luego buscas lo que Gendlin llamó un asidero. Puede ser una palabra, una imagen, un gesto, algo que encaje a la perfección, que le haga justicia a esa sensación. Y cuando lo encuentras, el cuerpo responde. Se produce lo que se llama un felt shift, un cambio sentido. Es un sí corporal, una liberación de tensión, a veces un suspiro profundo, es una confirmación física de que el mensaje ha sido recibido. Es un evento biológico, real. Ojo, para que todo esto pueda pasar, la actitud con la que nos acercamos lo es todo. No se trata de amalizar la sensación, de juzgarla o de intentar arreglarla. Se trata de acompañarla con curiosidad y con amabilidad. Esta metáfora a mí me parece potentísima. Casi siempre, cuando sentimos algo intenso, nos zambullimos de cabeza en el lago y nos ahogamos en la emoción. Lo que se propone aquí es algo radicalmente distinto, sentarse a la orilla del lago. Simplemente estar ahí, observando el sentimiento, sin que nos arrastre. Y esto nos lleva a un cambio de lenguaje que es diminuto pero súper poderoso. En lugar de decir «estoy triste», probamos a decir «noto que una parte de mí siente tristeza». O en vez de «estoy bloqueado», percibo una sensación de bloqueo en mi interior. Esta pequeña distancia, esta desidentificación, nos convierte en testigos amables de nuestra propia experiencia, en lugar de ser víctimas de ella. Y aquí llegamos a la gran paradoja que Gendlin nos regaló. Cuando luchamos contra un sentimiento, cuando intentamos cambiarlo a la fuerza o lo rechazamos, ¿qué pasa? Que se hace más fuerte, se atrinchera. Pero cuando simplemente le damos permiso para estar ahí, sin juicios, y lo sentimos en el cuerpo, es entonces, y solo entonces, cuando empieza a transformarse por sí solo. Como veis, todo esto no es una simple técnica para sentirse mejor. Es una invitación a relacionarnos con nuestra vida interior de una forma completamente nueva y más amable. Es dejar de ver el cuerpo como una máquina que se estropía y que hay que analizar y arreglar, y empezar a verlo como lo que es, un proceso vivo, un organismo inteligente que ya contiene, de forma implícita, toda la información sobre cuál es el siguiente paso que necesitamos para sanar, para crecer o para avanzar. Así que la invitación final es esta, muy sencilla. Es hacer una pausa ahora mismo, llevar la atención al centro del cuerpo,
a la zona de la garganta, el pecho, el estómago, y con una curiosidad amable, sin esperar nada, simplemente lanzar una pregunta al aire. ¿Qué diría el cuerpo si por fin alguien se sentara a escucharlo de verdad? La respuesta, por vaga que sea, puede ser el comienzo de una conversación que lo cambie absolutamente todo. Cuando dejamos de pelear con la sensación y simplemente la acompañamos con curiosidad, algo asombroso ocurre. La sensación empieza a relajarse, se despliega, ese nudo empieza a contar su historia y de repente llega un alivio, un pequeño cambio interno que la mente nunca hubiera podido forzar. Hoy, no intentes entender lo que pasa. Solo intenta sentirlo. Dale un espacio a lo que sea que esté ahí, sin juicio. Tu cuerpo sabe el camino. Solo está esperando a que te quedes un ratito a escucharlo. ¿Te animas a probarlo hoy? Cuéntame en los comentarios qué sensación te acompañó hoy.